Fer, ¿conoces o recuerdas cuáles son los atributos del Estado? No me acuerdo. La verdad, sí No. recuerdo que lo llegué a ver en algún momento, pero no recuerdo, no los tengo presentes. ¿No? ¿Cómo crees tú que se compone un Estado? Un Estado-nación. Mm, O el gobierno y el pueblo, ¿no? O sea, es como un estado-nación, sí, Gobierno, pues. sí, es uno. Ajá, el pueblo, sí. Ajá. ¿Qué otra cosa necesitaríamos? El Estado de Derecho, ¿no? Es parte del gobierno. Parte del gobierno. Este, un territorio. Territorio. Los tres elementos del Estado básicos que manejan los grandes teóricos válgame la redundancia, de la teoría del Estado, nos hablan de territorio, población y gobierno. ¿Ok? Como estos tres ejes principales bajo los cuales se dirige un Estado-nación. Sin embargo, hay autores que hablan de otro tema en particular llamado soberanía. Pero tienes la noción de a qué nos referimos cuando hablamos de soberanía. La soberanía nacional es que nadie puede, que Fuerzas Armadas de otro país no pueden pisar territorio mexicano sin autorización o algo así sobre la soberanía, ¿no? Nadie, es como decir, va a sonar absurdo, pero es como decir, nadie puede ir a mandar a tu casa. Yo no puedo ir a mandar a tu casa, Claro. ¿sabes? Ujú. ¿Por qué? Porque dentro de tu casa tienes una soberanía. Lo mismo pasa Exacto. en los estados-nación, ¿no? Esa soberanía que tienen los estados-nación a efecto de, pues que nadie pueda entrar a su territorio para imponer sus propias leyes o para mandar. Claro. Básicamente, cuando hablamos de soberanía, a eso nos referimos, ¿no? Ok, de Y acuerdo. bueno, entonces, dentro de esos atributos que tiene el Estado, bueno, tenemos que el Estado tiene cuatro elementos básicos y primero, que tiene un gobierno, que como ya lo mencionábamos, es el poder político, ¿no? Cómo se estructura, cómo se organiza, cómo funciona el Estado. Y aunado a eso, Fer, tenemos algo maravilloso contemplado por el artículo 49 constitucional, que no es otra cosa más que los tres poderes de la Unión, que como ya lo habíamos mencionado en sesiones anteriores, ahorita está endeble el asunto por lo que pretenden hacer con la desaparición, o no desaparición, sino con la forma de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es por demás, desde mi óptica, fuera de cualquier cuestión política, sino cuestión jurídica, me parece una tontería muy grande, a mí particularmente, por precisamente toda esta carrera judicial o todo este grado de estudios que tienen los ministros de la Corte, ¿no? Y con esto no quiero menospreciar a los otros dos poderes, pero creo que también ya lo habíamos mencionado, a nivel constitucional, para ser diputado, senador o presidente de la República no te piden un grado de estudios mínimo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo vas a legislar? ¿Cómo vas a hablar de temas tan trascendentales si no tienes el conocimiento para hacerlo? ¿No? Por eso de repente tantas reformas dices, ouch, sí están medio difíciles. Pero bueno, el segundo elemento es el pueblo, la población, como bien lo mencionaste, ¿no? Todos los que somos integrantes como tal de la República Mexicana, en este caso hablando del Estado mexicano y así Ujú. en todos los países. Ostenta un territorio que es esa delimitación territorial de norte a sur, que es lo que define como tal a un estado. ¿Sabías, Fer, que hay un estado de alguna manera que no tiene gran territorio o no tiene un territorio como tal? Alguna vez, digo, bueno, un país, escuché que tenía su territorio era un tramo muy pequeñito de tierra sobre el mar. ¿Será ese el que quiere hablar usted? No, el Vaticano. Ah, el Vaticano. El Vaticano es considerado un estado Sí. Ujú. y es, pero además, si no me equivoco,
Su ejército es el ejército de Suecia, me parece, ¿no? Ok. Son los que los auxilian, si no me equivoco. Si encuentras otro dato, con todo, con toda la confianza del mundo me puedes decir, licenciada, está equivocada, porque me suele pasar. Ok, y tenemos su cuarto elemento, dice, está regulado con base a un Estado de Derecho que legitima y basa su organización en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y obviamente pues esta parte importante que no es otra cosa más que la soberanía que tiene un Estado-nación, ¿no? Y creo que les había yo comentado en Internacional por ahí de un conflicto que tuvieron en un hotel de la Ciudad de México, el Hotel María Isabel. ¿No les dije? No me A ver, acuerdo, no me Sheraton acuerdo, María Isabel. no me O acuerdo creo bien. que no, no, creo que no estabas. Bueno, nada más para que veas el grado de situación. En la Ciudad de México ya sabemos que hay muchos hoteles, pero el Sheraton María Isabel Ujú. es una cadena americana. Sí, Y entonces alguna vez hubo, creo que fueron Juegos Olímpicos también, o alguna situación deportiva a nivel internacional en la Ciudad de México. Y entonces, ¿recuerdas el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? sí, claro. Fue justo antes de que empezaran a aperturar el bloqueo, ¿no? Que no tiene mucho y que no han aperturado gran cosa. Pero bueno, el punto es que llega una delegación de deportistas cubanos, pues a hospedarse al Sheraton. Y el personal del Sheraton le dijeron, híjole, ¿qué crees que tú no te puedes hospedar aquí porque esto es territorio americano, que es por demás una falacia, ¿no? Porque territorio americano sería un consulado o una embajada, Claro. y es territorio americano, pero un hotel, una cadena, claro que no. Ese punto desató un problema a nivel internacional como no te das una idea. Si no me equivoco, estaba el tío de Eugenio Derbez como secretario de Relaciones Exteriores. No sé si recuerdas que él fue relación, ¿no? No sabía. Además son igualitos. Sí, su tío de Eugenio Derbez fue, no recuerdo su nombre, fue secretario de Relaciones Exteriores y cuando él estuvo se vino toda esta complicación que fue por demás absurda. Después te pasaré el dato y el caso para que le des una leidita. El caso se encuentra en línea. Son como 300 fojas, pero puedes ver el principio y es una cosa maravillosa y además te abre el panorama de aquí a nivel internacional. Y justo, Es a ver la Luis sobre Ernesto Derbez se llama, así cierto, Luis Ernesto Derbez, es correcto. fue en la época de Vicente Fox, órale, no sabía. Ajá, Fue, sí, sí, sí. wow. Sí, no, está interesante, no, ahorita lo voy a leer eso. Sí, sí, a mí me da mucho por datos curiosos y cosas que de repente dices, ¿cómo? Pero bueno, Se me hizo impresionante, digo. este, Ujú. sí. El derecho, Aquí estoy, sí, sí, sí. el derecho constitucional, Fer, tiene un origen a lo largo de nuestra vida en el Estado mexicano, pues hemos tenido varias constituciones. La primera constitución como tal que nos rigió fue la de Cádiz, Ujú. ¿no? La constitución de Cádiz, si no me equivoco, es de 1812. Y bueno, al final del día era una constitución que se basaba en lo que dictaminaba la corona española, ¿no? Estábamos respecto a la legislación como que muy españolizado. Analizada. Ajá. Sin embargo, pues, de hecho, no éramos México, éramos la Nueva España, como tal. Pero bueno, eh, justo en algunos años, cuando se empieza a legislar o se empieza con la creación, hasta el momento la evolución de nuestra ley suprema, pues bueno, se empezaron a formar algo que se llamaba el Congreso Constituyente. ¿Alguna vez escuchaste el Congreso Constituyente? Sí me acuerdo que me lo nombraban. El Congreso Constituyente, pues no era otra cosa más que ese Congreso, ese grupo de personas que lo que hacían era la elaboración de norma jurídica, empezando por la Constitución, ¿no? Y entonces, la Asamblea del Congreso Constituyente se integró por 219 diputados, quienes sesionaron de manera previa del 27 al 30 de noviembre de 1916
para más tarde hacerlo como el Congreso Constituyente desde el 1 de diciembre de ese mismo año hasta el 31 de enero del 17, cuando finalmente se protestó y se escribió la Constitución de 1917. Fíjate, después de haber venido, nada más a grosso modo, porque la historia es vasta, ¿no? Después de haber venido de la Constitución por ahí del 12, del 54, la de la Constitución de Apatzingán, que hemos tenido las 7 leyes de reforma, que históricamente hemos tenido muchos documentos para llegar por fin a la creación de la Constitución de 1917, que cabe hacer mención es la Constitución que nos sigue rigiendo hasta el momento, ¿no? Era presidente Venustiano Carranza cuando se promulga la Constitución de 1917 y fue como la Asamblea Constituyente, que ya estaba, válgame la redundancia, constituida, pues bueno, empezaron a hacer los trabajos y las labores para tener lista la Constitución del 17 y se promulgara por ahí del 5 de febrero, si no me equivoco. Y bueno, ¿cuáles eran la exposición? ¿Qué es una exposición de motivos? No, pues me suena a mostrar los argumentos, ¿no? Pero no Tal sé cual, exactamente. Sí. tal cual. Es la narrativa de los argumentos o de los motivos por los cuales se pretende la creación de una norma jurídica, en este caso de la Constitución. Y bueno, tenemos el proyecto de exposición de motivos y nos dice que ya como el Ejecutivo Nacional, Carranza impulsó en diciembre de 1916 la formación de un Congreso Constituyente en Querétaro. De ese Congreso surgió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que se le incluyeron los derechos del hombre y los derechos sociales. Y como ya lo habíamos mencionado en derechos humanos, bueno, hay los derechos sociales tienen que ver mucho con todos aquellos derechos, no solamente que tiene la sociedad en general, sino gremios en específico, ¿no? Un ejemplo, los trabajadores, un derecho social, Ujú, ¿sale? A de eso, acuerdo. a eso, a eso nos referimos específicamente. El texto de la Constitución consta a la fecha de 136 artículos y 17 disposiciones transitorias en 9 títulos. Entonces, nuestra Constitución tiene 136 artículos más todas aquellas disposiciones que surgen posteriormente y se van como artículos transitorios, ¿no? Es una pena de verdad lamentable que de repente llegaron algunos reporteros y obviamente lo hicieron a modo de mofa, ¿no? Llegaban al Congreso de la Unión y, no sé, entrevistaban a cualquier legislador y lo primero que les preguntaban era, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y no lo sabían. Tristemente, no lo sabían. Y dices, es tu chamba, ¿no? A eso. Exactamente. Entonces, Licenciado, una pregunta. ¿Los artículos transitorios son un complemento de los artículos que están en la Constitución o a qué se refieren los transitorios? ¿Cuál es la definición de los transitorios? no, son todos aquellos artículos, que, por ejemplo, se habla de una nueva disposición, ¿no? En materia de salud, por ejemplo, que de repente no se puede hacer como una reforma en el artículo constitucional y el tiempo de la ley nos tarda y nos mandan a transitorios. ¿Cómo? Para que me entiendas. Por ejemplo, los artículos constitucionales tienen leyes reglamentarias. Creo que ya lo habíamos mencionado, si no lo recuerdo ahorita. Ejemplo, del artículo 127 constitucional, su ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo. Ok, de Todo acuerdo. lo que no dispone el artículo 127, o sea, te habla de manera general de las disposiciones laborales, ¿correcto? Ujú, de acuerdo. Bueno, pero entonces ahora todo aquello donde se supone que hay una laguna, ¿no? Donde no me dispone el artículo 127, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Bueno, por eso tiene una ley reglamentaria, que es la ley
Federal del Trabajo. Y entonces todo lo relacionado con el trabajo lo tiene esa ley, Ok, ¿sabes? ok, de acuerdo. Artículo, si no me equivoco, es el 128, si no me equivoco, el tema de la inversión extranjera, ¿no? Hay una ley reglamentaria de la inversión extranjera. Tenemos este, el mismo 49 constitucional, ¿no? Que nos empieza a hablar de los tres poderes, y el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial de la federación tiene su propia ley reglamentaria, ¿no? La ley De acuerdo. reglamentaria del Poder Judicial de la Federación, y así sucesivamente, ¿no? La ley, los códigos penales que nos podemos eh, remitir ahí, del artículo 123, ley de amparo, ¿sabes? De Entonces, acuerdo. sí, sí te dispone la Constitución muchas cuestiones, sin embargo, ya para entrar al fondo, entonces tenemos sus leyes reglamentarias, ya que nos dan términos, plazos, supuestos jurídicos, etcétera, etcétera, de la ley de armas de fuego y explosivos, la ley sobre la trata de personas, la ley antisecuestro, ¿sabes? Todas esas leyes que son leyes federales y son reglamentarias, Ok, ¿vale? de acuerdo. Ujú. Ok. Perfecto, gracias, licenciado. De nada, de nada. Y bueno, tenemos una particularidad con nuestra ley suprema. Fer, ¿cuál es esa particularidad? Hay algo denominado en materia jurídica como pirámide de Kelsen. ¿La has Ujú. escuchado? La Sí, 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 pirámide pues. de Kelsen que nos habla de la superioridad de la ley, de la norma Ujú. jurídica, ¿no? Como esa jerarquización. De acuerdo. Y dentro de esa jerarquización, pues bueno, la pirámide de Kelsen como tal colocaba a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la ley suprema, ¿no? Muchos le llaman carta magna, perdón. Ojo, no es una carta magna, es una ley suprema, ¿no? El término carta magna está mal utilizado. Ya después te explicaré porque si no nos vamos a perder. Pero bueno, tenemos esta pirámide de Kelsen que pone por encima en la punta, pues obviamente a la Constitución, en el siguiente peldaño tratados internacionales, en el siguiente leyes generales y federales, posteriormente leyes locales y finalmente reglamentos, en el entendido que los reglamentos jerárquicamente pues es el escalafón más bajo, ¿no? Y no por su importancia, sino porque ya habla de cosas como más específicas, como un reglamento interno de trabajo, como el reglamento de tránsito, ¿sabes? Que opera en una localidad, por ejemplo, Pachuca. De Nuestro acuerdo. reglamento de tránsito no opera en los otros 84, 83 municipios, ¿no? Solamente en Pachuca. Entonces, por eso se va dando la jerarquización de la ley. Sin embargo, algo que ya les había mencionado en derechos humanos, con la reforma del artículo primero constitucional, los tratados internacionales se elevan a nivel constitucional en materia de derechos humanos, Ok. únicamente en materia de derechos humanos. En las demás materias es constitución y posteriormente tratados internacionales. ¿Ok? Ok. Aquí ver. Por ejemplo, en temas penales, la extradición. ¿Por qué los extraditan a las personas si ya México lo está juzgando? Porque es por cortesía hacia otro país que se extraditan. O sea, el derecho internacional por cortesía se les extradita. ¿O por qué? ¿Por qué pasa eso? No, no es por cortesía. Mira, la extradición tiene muchos principios. Uno de los principios es la bilateralidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De repente, pongamos el ejemplo del Chapo, ¿sabes? Ujú. O ahorita del Mayo Zambada, que particularmente creo que eso estuvo más negociado que cualquier otra cosa por la forma en la que se dio. Pero bueno, o dejemos a ellos de lado. ¿Ubicas a Florence Cassés? Sí, claro, por Ok, supuesto. francesa, ¿Conoces esa? claro, que estuvo en el Estado mexicano, que tenía un Ujú. novio secuestrador, Exactamente. Y y allá la recibieron como heroína, le hicieron hasta caravanas cuando llegó allá, me acuerdo perfecto.
Sí, claro, claro. Espérame, Fer. Sí, Dame un segundito, por favor. Fernando Cruz, que si le comparte su link. Sí, ¿me ¿Quiere harías? que se lo comparta? No, mejor se lo comparto yo, Fer. Mejor, más fácil. Este, sí, listo. Ajá, bueno, pues resulta de tal suerte que aquí hubo una situación bien particular, Fer, y justo va con este tema de la extradición. Por los delitos que se cometieron, que era secuestro, hubo una situación muy particular ahí. ¿Cuál era? Que querían extraditar a Florence Cassés. Y de repente dijeron, no, 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 espérate, ¿cómo? ¿Por qué la vas a extraditar? No, no puedes extraditarla. Porque los franceses, el argumento de los franceses era, vamos a solicitar la extradición de Florence Cassés, tomando en consideración de que el delito de secuestro en Francia no es de un nivel muy alto, ¿no? O constante, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí hay un tema. ¿Por qué? Porque la extradición se da en qué momentos. En el caso de Florence Cassés, obviamente ella en Francia no era delincuente, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero ella vino al Estado mexicano, aquí vivía y aquí sí cometió un delito, Correcto. ¿ok? Pero ella no lo deje ingresar. Es que es otro, mire, déjeme se lo copio. Ah, sí, Sí, mire, aquí sí que se lo mando yo de una vez. A ver, está ya. muy amable, gracias. No hay de qué. Este, ajá, ella vivía aquí, ¿no? Ahora bien, a ella la tenían que juzgar aquí, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Ese era el punto, la iban a juzgar aquí. ¿Qué quería hacer Francia? Bueno, Francia decía, bueno, vamos a extraditar que venga para acá, porque aquí el delito pues no es grave. Y entonces el Estado mexicano dijo, no, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? ¿No? Este, hay que juzgarla. En los otros dos casos de los cuales hablábamos, de estos personajes, mira, ellos cometieron delitos aquí en el Estado mexicano, ¿estamos de acuerdo? ¿De Se les acuerdo? juzga por narcotráfico, diciéndolo de manera muy corta, pero es fabricación, producción, cosecha de narcóticos y estupefacientes más. Ok, ellos, mexicanos, cometen ese delito aquí, pero también cometieron delitos en Estados Unidos, Ok. de la misma índole. Levantó la mano IUE gerente. Ah, gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Fer, buenas tardes. Nada más para, bueno, paso a saludar y para presentarles a la licenciada Valeria, quien nos está apoyando en control escolar. Adelante, Liz. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Valeria? Muy bien, mucho gusto. Fernando, mucho gusto. Hola, Mucho gusto. licenciada. Muy bien, muchas gracias. Isabel Ponce. Bueno, como dijo mi compañero, voy a estar en el área de control escolar con la maestra Adi. Entonces, para ver ya sea sus documentos, bueno, las calificaciones de Fernando, y si tienen alguna otra duda, pues no duden en mandarme mensajito. Igualmente voy a estar en su grupo de WhatsApp, entonces ahí colocaré mi número para que este, a mí con gusto los atiendo. De Claro que hecho, sí. si tienen alguna duda, no sé si puedan indicar. No digo, si quieres de mi parte, cuando termine la clase te escribo, Ujú. porque no he pagado mi mensualidad, porque quise pagarle la pasada, pero vi que era otra diferente. Entonces, para que me indiques exactamente a qué cuenta tengo que hacerlo y hacerlo de inmediato hoy mismo.
porque tengo ese pendiente yo desde hace como 4 o 5 días que les escribí. Ok, sí, Sí, porfa, nada más ese sería mi tema. ok. Gracias. Ninguno, licenciada. Excelente día, hasta luego. Hasta luego, excelente día. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, maestro. Ah, cerramos estos programas que haces para irnos a desayunar. Ajá, bueno, de estos sujetos que te decía, perdón. Como ellos cometieron también delitos en Estados Unidos, entonces, ojo, cometieron delitos en ambos países, el mismo delito, ¿ok? Para que haya extradición, por ejemplo, ellos estaban en México. Para que haya extradición, entonces el Estado estadounidense tiene que mandar una solicitud formal de extradición para Deme un segundo, está mi esposa aquí preguntándome algo. Deme un ¿sabes qué? segundo. Mira, si quieres, damos por terminada la clase y nos conectamos en 20 minutos, ¿te parece? Vale, vale, perfecto. Gracias, licenciada. Órale, Gracias. dale, bye.